Muere una persona en un tiroteo contra una oficina de inmigración en Texas. Las balas llevaban un mensaje contra ICE, pero las víctimas fueron inmigrantes. Tenemos los testimonios de testigos del ataque. Un regreso lleno de emociones con un claro desafío al presidente Trump, el comediante Jimmy Kimmel, y un retorno que generó la expectativa de millones de televidentes, incluyendo la del mandatario. Llevan a una niña de 14 años a una cirugía estética y pierde la vida. La investigación destapa una serie de mentiras y graves acusaciones por negligencia. Nicolás Maduro quiere poner a toda Venezuela en estado de conmoción. ¿Qué significa esta medida extrema y por qué es tan criticada por los venezolanos en el exterior? El super tifón que azota regiones enteras de Asia arrasa con ciudades, viviendas y varias vidas humanas. Una emergencia total mientras el número de desaparecidos aumenta. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con los últimos detalles del tiroteo en contra de instalaciones de ICE en Dallas, Texas. Un inmigrante en custodia murió y dos más se encuentran graves en el hospital. Las autoridades ya revelaron la identidad del atacante, quien disparó indiscriminadamente contra el edificio y luego se quitó la vida. David Medina nos tiene más detalles en este reporte. En ese momento no me puse a pensar en mis hijos, sino que en mi mamá. Sinceramente es bien difícil. Entre lágrimas y angustia, Denise relata los momentos que vivió junto a su madre al escuchar disparos cuando asistía a una cita en las instalaciones de ICE en Dallas este miércoles. De acuerdo con las autoridades, un hombre armado con un rifle abrió fuego desde la azotea de un edificio cercano contra las instalaciones, causando la muerte de un detenido y dejando dos gravemente heridos. Luego el sospechoso también falleció por un disparo autoinfligido. Eso está muy cerca, eso está muy cerca. Una escena de terror que quedó grabada por migrantes que presenciaron el ataque. Yo estaba asustada, decía yo, qué tremendo es esto, ¿verdad? Venir a una cita y que haya esta situación. Para uno es triste. Fuentes policiales identificaron al sospechoso como Joshua Yang, de 29 años. El director del FBI, Kash Patel, informó que uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase anti-ICE. El FBI ha dicho que investiga este incidente como un acto de violencia dirigido a las oficinas de ICE en la ciudad de Dallas. Este, desafortunadamente, es solo otro ejemplo más reciente que hemos visto de violencia dirigido a oficinas de ICE. La violencia está mal, la violencia por motivos políticos no tiene justificación. Según la policía de Dallas, por el momento no se divulgaron las identidades de las víctimas y ningún funcionario policial resultó herido. Y aquí no importa un estatus migratorio en un momento de vida o de peligro, porque un tiroteo no nos cubre a nadie. Aquí no hay ricos, no hay pobres, aquí somos todos seres humanos. David Medina, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, el Consulado de México en Dallas confirmó que uno de los heridos graves en el tiroteo en el centro de detención de ICE es mexicano. La Cancillería informó que el connacional está hospitalizado y recibe atención médica. Agregaron que ya establecieron contacto con su familia y brindan apoyo legal. México exigió a las autoridades estadounidenses esclarecer los hechos y garantizar acceso sin restricciones con la víctima. En Adelanto, California, falleció bajo custodia de ICE el inmigrante mexicano Ismael Ayala Uribe. Según la agencia, fue trasladado a un centro médico por un absceso que requería cirugía, pero murió el 22 de septiembre tras complicaciones. Ayala padecía hipertensión y problemas cardíacos. Su familia asegura que no recibió la atención médica adecuada en el centro de detención de ICE. Fue beneficiario del programa DACA en el 2012, pero perdió la renovación en 2016 y tenía dos condenas por conducir bajo la influencia del alcohol. En agosto de este año lo arrestaron para deportarlo. Las autoridades investigan la causa de su fallecimiento. Con esta sumarían 14 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, según datos del gobierno. Cifras que ya superan las 12 muertes registradas en todo el 2024.
El periodista salvadoreño Mario Guevara podría ser deportado en cualquier momento luego de que le emitieran una orden final de expulsión. Guevara, quien lleva 100 días bajo custodia de ICE, fue detenido mientras cubría una protesta contra el presidente Trump en junio. Contaba con permisos de trabajo y tenía una solicitud pendiente de residencia permanente, pero lo pusieron en un proceso de deportación. Sus abogados presentaron una solicitud de emergencia para frenar su expulsión del país. Jimmy Kimmel regresó triunfal a la televisión luego de la suspensión temporal de su programa. La calurosa bienvenida que le dio su público lo conmovió hasta las lágrimas. Sin embargo, desafió a la administración Trump, señalando que censurar a un comediante era antiestadounidense. Fernando Mejía nos tiene las reacciones sobre el tema. I'm happy to be here tonight with you. Fue una de las ovaciones de bienvenida más largas recibidas para un comediante y uno de los monólogos de más duración en la historia de este tipo de programas. Jimmy Kimmel dejó a un lado la comedia y se fue directamente a las críticas en contra de la administración sobre lo ocurrido en la última semana. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. Este monólogo viene siendo como una reafirmación de que justamente los americanos podemos hablar y decir lo que queramos sin ofender. Dijo haber recibido muchas muestras de solidaridad, incluso de periodistas y cómicos de otros países, en donde burlarse de sus líderes es castigado con cárcel, que la libertad de expresión que hay en Estados Unidos es lo que más se admira en el mundo. Al borde de las lágrimas habló del comentario que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk, que le costó la suspensión. You understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. It shows that the people, the judiciary is holding on as best. Esto muestra que la gente y el sistema judicial se están defendiendo de los ataques de la administración y de una Corte Suprema corrupta, dijo este residente de Los Ángeles. El presidente Trump de inmediato publicó en redes sociales que no podía creer que la cadena falsa de televisión ABC le haya devuelto el show a Kimmel, que les habían dicho que lo iban a cancelar, amenazándolos con demandar una vez más, ya que les había sacado en el pasado $16 millones, pero que esto sería más lucrativo. Eso se me hace como una persona, como de un niño, de un jovencito, de una persona sin materia acá, que está hablando de dinero en vez de la importancia de ser lo que viene siendo la libertad de expresión de este país. El presidente Trump se burló de Jimmy Kimmel diciendo que no tenía talento y que sus niveles de audiencia eran muy bajos y que por eso había sido suspendido. Durante su monólogo, Kimmel se burló del presidente diciendo que gracias a él ahora tenía uno de los niveles de audiencia más altos en la historia de su programa. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y cientos de empleados federales que habían sido despedidos por los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk están siendo recontratados. La Administración General de Servicios le dio hasta el final de la semana para volver a sus puestos tras meses de caos y costos millonarios para los contribuyentes. Críticos aseguran que los despidos fueron apresurados y no generaron los ahorros prometidos. En Arizona, la demócrata Adelina Grijalva ganó la elección especial para ocupar la banca de su padre, el fallecido congresista Raúl Grijalva. Su victoria no solo reduce la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, sino que podría ser decisiva para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Grijalva se comprometió a firmar la petición bipartidista que busca transparencia y rendición de cuentas, aportando la firma número 218 necesaria para llevar el tema a votación. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que había que actuar ahora para detener a Rusia, ya que ningún país está a salvo de su expansión militar. Putin will keep driving the war forward wider and deeper. And we told you before, Ukraine is only the first. El presidente ucraniano denunció que el mundo vive la carrera armamentista más destructiva de la historia, impulsada por drones de inteligencia artificial que pronto podrían atacar de forma autónoma. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Llevan a una niña a una cirugía estética y sale del quirófano sin vida. La forma en que intentaron cubrir su muerte es indignante. Un aeropuerto en emergencia, cae una avioneta que frecuentemente sería usada por la cúpula del gobierno venezolano.
Venezuela podría entrar en estado de conmoción. ¿Qué significa esto? Se lo cuento al volver. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. En México hay conmoción por el fallecimiento de una menor de 14 años tras una cirugía estética realizada por su padrastro. Ahora el padre biológico de la víctima culpa a la madre de ser cómplice en la tragedia. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene lo último de esta historia. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica solicitó la suspensión temporal del médico Víctor Manuel Rosales Galindo después de realizarle una operación de implante mamario a una niña de 14 años de nombre Paloma Nicole Arellano, quien falleció tras complicaciones de la intervención. El doctor era el padrastro de la menor y la cirugía se hizo sin el consentimiento del padre, que ahora acusa a la madre de ser cómplice porque le ocultó la operación y le dijo que la niña murió por COVID-19. Tengo entendido que es la pareja de mi ex esposa. Él fue el que su pareja sentimental, él fue el que le realizó la cirugía junto con mi ex esposa, que también ejerce funciones de doctora o enfermera sin ser. Fue en el funeral cuando el padre de Paloma se dio cuenta que la niña llevaba un corpiño quirúrgico, lo que levantó sospechas y frustraciones en la familia por la negligencia del médico y las mentiras de la madre. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes la niña y pues no vimos las cicatrices que le habían hecho. Según las normas para este tipo de procedimientos estéticos, están recomendados para mujeres que superan los 19 años, por lo que no es una práctica ética en menores de edad. Además, ambos padres o tutores deben de estar plenamente enterados de las posibles consecuencias, por lo que se interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado de Durango. Una probable omisión de cuidados por parte de la madre, que sería un tipo penal que está contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una persona menor de edad que esté bajo su cuidado y su custodia. Podría haber un delito de homicidio culposo, como lo establece el propio Código Penal, y probablemente una responsabilidad médico-profesional por parte de él. Los estudios realizados al cuerpo de la menor estarán listos a finales de este mes de septiembre y de ahí partirán las posibles consecuencias legales para los responsables. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Ahora mire esto otro, un jet privado del régimen venezolano se estrelló este miércoles en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Al parecer, la aeronave presentó una falla en una rueda durante el despegue, generando una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. 2 personas fueron rescatadas con vida y se encuentran estables. El avión presuntamente es utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro en vuelos frecuentes a Cuba, Panamá y Cancún. Seguimos en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro quiere declarar estado de conmoción ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos en el Caribe. La medida podría limitar derechos civiles y aumentar el control militar en el país. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos trae reacciones de la diáspora venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está evaluando declarar el estado de conmoción como respuesta a lo que él considera una agresión por parte de Estados Unidos al despliegue militar y los ataques a embarcaciones frente a las costas del país latinoamericano. Para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. Este mecanismo, el de estado de conmoción, está previsto en la Constitución venezolana y se activa cuando hay un conflicto interno o externo que amenaza la seguridad del país, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Puede durar hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por un periodo igual. Evidentemente, esto lo hace Maduro solamente para llamar la atención, para decir que está haciendo algunos movimientos para defenderse de los Estados Unidos. Las posibles implicaciones de un decreto de estado de conmoción serían significativas. Podrían suspenderse o limitarse temporalmente derechos y garantías constitucionales, incluyendo la libertad de reunión, de circulación y de manifestación. Podría haber más presencia militar en las calles y el poder del Estado se fortalecería para responder ante posibles amenazas. Básicamente, él viola las garantías constitucionales todos los días y nadie tiene derecho a expresarse, nadie tiene derecho a reunirse, nadie tiene derecho a absolutamente nada.
pero lo hace en el marco de decir pues, que está sufriendo una agresión extranjera. Con este decreto que pretende imponer Nicolás Maduro, más allá de dar respuesta a las acciones de la Casa Blanca, también busca movilizar a toda la nación, involucrando a las fuerzas del Estado y a la población ante un ataque externo. También le permitiría controlar lealtades dentro de las Fuerzas Armadas y la milicia, para evitar traiciones y asegurarse de que todos están alineados con el gobierno de Caracas. Las Fuerzas Armadas venezolanas pues tienen un nivel de infiltración increíble. Hay pues espías cubanos, inteligencia china siempre operando, inteligencia de otros países que están ahí en el terreno pues prestando el apoyo a Maduro para evitar que elementos en el ejército pues se levanten en su contra. Sin embargo, señalan que hay un gran nerviosismo en el Palacio de Miraflores después de que trascendiera la carta que envió Maduro al presidente Donald Trump pidiendo volver a las vías de diálogo, pero el presidente de Estados Unidos dice que la misiva tenía una lista de mentiras y se burla de la poca preparación del ejército venezolano. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos hay más. Una madre latina busca justicia por la muerte de su hijo. Hoy nos dice cómo quiere evitar que otros jóvenes mueran a causa de los retos virales. Los destrozos del tifón Ragasa. Su potencia desaparece estructuras y provoca una devastación histórica. El impresionante momento en que una calle se hunde, varios huyen para no ser tragados por la tierra. Se lo mostramos. Fíjese que una madre que aún llora la pérdida de su hijo, quien hace 3 años falleció sobre un vagón de un tren víctima del desafío Subway Surfing, no ha dejado de luchar para que ningún adolescente sufra el mismo destino. En Nueva York, Ángela González habló con ella y nos trae su historia. Mi nene vio el challenge de Subway Surfing en TikTok. Fui a tratarlo, no sé, que el BIM venía a tiempo y se me chocó, se me murió. Este es el testimonio de esta madre hispana que llora a su hijo de 15 años, Zachary Nazario, quien murió cuando practicaba el conocido como el Subway Surfing encima de los vagones del metro de Nueva York. Hace más de 3 años, cuando esperaba que su hijo llegara a casa, fue la policía la que tocó a su puerta. Y cuando miro por el rotito de la puerta, veo 2 detectives. Ellos venían a decirme que mi niño se me falleció. Desde el vacío de la habitación del adolescente, Norma relata que emprendió una campaña para evitar los celulares en las escuelas y para que la Autoridad Metropolitana de Transporte dificulte el acceso a los techos de los vagones del metro. En los últimos 5 años, el Subway Surfing ha cobrado la vida de 16 jóvenes. Tienen que parar de empujarle los algoritmos a los niños, tienen que parar con esos challenges que son deadly, y de la MTA tienen que trancar esas puertas. Un juez le permitió demandar a las plataformas de redes sociales por incitar con algoritmos a menores de edad a realizar retos mortales como los del Subway Surfing. We claimed, and the judge agreed, at least at a preliminary stage in the case, that it was the design of Instagram and TikTok that contributed to Zachary's ultimate death. Por su parte, Meta y TikTok han dicho que bloquean estos contenidos mientras siguen intentando que el caso en su contra sea desestimado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto, otros momentos de pánico se vivieron al interior de un hotel en Hong Kong que fue golpeado con fuerza por el tifón Ragasa. Casi 2 millones de personas fueron evacuadas en el sur de China ante la llegada de la poderosa tormenta que paralizó a Hong Kong y otras ciudades, dejando vientos huracanados, inundaciones y deslizamientos. En Taiwán, al menos 17 personas murieron y otras 17 siguen desaparecidas tras el colapso de una represa natural, arrasando con comunidades enteras. Mientras tanto, en Bangkok, Tailandia, también se vivieron momentos de pánico cuando literalmente, escuche esto, se abrió la tierra. Mírelo.
El enorme socavón de 160 pies de profundidad se abrió frente a un hospital, interrumpiendo el tránsito y servicios básicos. El centro médico suspendió la atención mientras postes eléctricos y un vehículo cayeron al agujero. Autoridades atribuyen el colapso a obras del metro y a una tubería rota. Tras 2 días de angustia, los 23 mineros atrapados en la mina La Reliquia en Colombia fueron evacuados con vida. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así es! El operativo se retrasó por la inestabilidad del terreno, pero finalmente este miércoles pudieron salir a la superficie. Los trabajadores permanecieron comunicados con los rescatistas, recibieron alimentos y atención médica durante la emergencia. Autoridades confirmaron que todos se encuentran en buen estado de salud. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Buenas tardes.